En mis tiempos de estudiante universitario aquí en Madrid, tuve oportunidad de trabajar en distintos lugares para colaborar con los gastos. Yo venía desde Galicia y tenía que habituarme a una ciudad que no era precisamente barata, así que había que colaborar con los gastos. De forma que tuve que trabajar en distintos lugares y uno de esos lugares consistía en la venta de café. Teníamos una tienda o trabajábamos en una tienda y vendíamos café. Era un sitio muy popular, todavía lo es. Y todos los trabajadores que llegamos para empezar juntos éramos nuevos. Tuvimos un periodo de formación, se nos enseñaron algunos elementos básicos de lo que debíamos decir y de lo que no debíamos decir. Y entre todos los que allí estábamos, que había de todo, por cierto, entre todos esos empleados, me llamó la atención un chico en particular. Este era un entusiasta de las ventas. Y eso que su sueldo no dependía de la cantidad de café que vendía o no, no funcionaba a comisión, pero él quería ser el primero de la lista en ventas. Y lo cierto es que era el primero de la lista en ventas. Así que en una ocasión me acerqué a escuchar lo que le decía a los clientes para que le compraran con tanto entusiasmo. Yo quería conocer su estrategia, así que disimuladamente me acerqué y me puse en un lugar donde podía escuchar la conversación entre este chico y el cliente. Y para mi sorpresa, la conversación y lo que este hombre decía era muchísimo peor de lo que me podía imaginar. La cantidad de embustes que fue capaz de incorporar en una sola venta superaba todas mis expectativas. ¡Qué capacidad de inventiva tenía aquel chico! Les hablaba a los clientes de descuentos que no eran tales, de ofertas de las que nadie sabía nada y también de promociones que no existían. Pero lo más curioso es que, según él, en nada de lo que les prometía estaba faltando a la verdad. En este momento de la historia en el que nos ha tocado vivir, hay muchos tipos de verdades. Se habla de verdades como puños, se habla de verdades a medias, se habla de verdades de las buenas, de verdades condicionales, de verdades provisionales, de verdades por consenso, de verdades universales. Pero para muchos el porcentaje de verdad en una afirmación dependerá de cuánto me beneficia que sea verdad o no. Tanto es así que algunos hablan directamente de tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es verdad? Esta misma cuestión es la que Jesús va a tratar en el pasaje que tenemos ante nosotros en esta mañana. Y por ello os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 33. Porque en estos versículos encontramos un llamado a decir solamente la verdad. Mateo capítulo 5 y comenzaremos nuestra lectura en el versículo 33. Dice ahí el Señor Jesucristo: también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Un
llamado a decir solamente la verdad. Y para ello hemos de dividir el texto en 3 secciones. Por un lado vamos a hablar de la costumbre, versículo 33, de la corrección, versículos 34 al 36, y del contraste, versículo 37. Pero comencemos por el principio, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Hablamos primero, versículo 33, de la costumbre. Fíjate lo que dice ahí Jesús. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Esta va a ser la 4ª vez desde que comenzó el Sermón del Monte que Jesús va a hacer uso de esa fórmula. Habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. Y no es que Jesús se resista a lo que la ley decía, sino que se resiste a lo que los intérpretes de la ley decían. El maestro tiene que enseñar a sus discípulos que Dios no solamente desaprueba el asesinato, sino también el deseo de matar. Aún la intención de hacer daño o la descalificación del prójimo. Por eso les dice, habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. El maestro tiene que enseñar a sus discípulos que Dios no solamente desaprueba el adulterio, sino el deseo de adulterar, los malos pensamientos, aun aquellos que permanezcan ocultos en el corazón. Por eso tiene que decirles eso de habéis oído que os han dicho, pero yo os digo. El maestro tiene que enseñar a sus discípulos que Dios no solamente desaprueba el divorcio, sino el hecho de no valorar, de no atesorar, de no cultivar el matrimonio como deberían. Por eso tiene que decirles eso de, habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. Y en esta ocasión va a enseñarles acerca de la honestidad. Y uno se pregunta, ¿qué importancia puede tener el tema de la honestidad si lo comparamos con el asesinato? ¿O con el adulterio? ¿O con el divorcio? Esos sí son temas controversiales. Esos sí son temas complicados. Esos sí son temas que, es evidente, nos pueden generar una gran cantidad de problemas si nos involucramos en ellos. Por eso es probable que algunos de los que están aquí hoy en esta mañana puedan pensar que hablar del adulterio o del divorcio o del asesinato es un terreno muy resbaladizo, pero hoy nos encontramos en un lugar seguro si simplemente nos dedicaremos a hablar de la honestidad. Si eso es lo que piensas, déjame decirte algo. Estás equivocado. Porque Jesús está mostrándoles cómo todos los que forman parte de su reino han de vivir de una manera distinta. En ese reino no hay lugar para el odio, ni para la lujuria, pero tampoco para la mentira. No tiene cabida allí. Allí lo que impera es lo que es justo, perfectamente justo, en todos y cada uno de los ámbitos. Es por eso que, por los méritos de todos o de cada uno de nosotros, ninguno podríamos obtener entrada a aquel lugar. Porque nadie actúa de una manera perfecta en todos los aspectos de su carácter. Pero Jesús, dice la Escritura, no ha venido a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos. No ha venido a por los justos, sino a por los pecadores, para hacer de ellos una nación santa, para hacer de ellos un real sacerdocio, para hacer de ellos un pueblo nuevo. ¿Y cómo es posible llegar a lograr que de pecadores imperfectos salgan sacerdotes, salgan pueblo y nación santa?
La palabra de Dios responde y nos dice que el único medio, el único camino para que eso sea una realidad es la misma cruz del Calvario. Desde el principio de su ministerio, Jesús va a anunciar un mensaje a un pueblo que es muy religioso, a un pueblo que es muy fervoroso, muy dedicado, y les dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio pueden ser recibidos dentro de ese reino. Solamente aquellos que se arrepienten reconociendo su condición y afirman que en Cristo es el único lugar en el que obtener salvación pueden ser nombrados discípulos de Cristo, reconocidos como súbditos del Rey. Y entonces, cuando eso sucede, entendemos que es su dignidad y no nuestra dignidad la que nos legitima. Cuando eso sucede, entendemos que es su santidad y no nuestra santidad la que nos dignifica. Cuando eso sucede, entendemos que es su justicia y no la nuestra la que nos autoriza a ser parte de ese reino que Cristo ha venido a anunciar. Es la obra de Dios la que nos permite vivir en la presencia de Dios. Es la gracia de Dios la que garantiza nuestra salvación, pero también nuestra comunión con Dios. Y en el momento en el que olvidamos esto, inevitablemente vamos no solamente a fallar, sino a pecar, pensando que hay algo en nosotros que nos hace merecedores de estar en un lugar en el que solamente Dios legítimamente puede estar. Y sin embargo, Él, a través del Evangelio, ha extendido su mano de amor y ha abrazado a aquellos que no merecían abrazo. Ha recogido a aquellos que no merecían ser rescatados. Ha ido a buscar y a salvar a los que se habían perdido y no tenían ninguna intención de regresar al hogar. En este momento de su predicación, Jesús les está mostrando qué sucede cuando uno ya es parte legítima de ese reino. Les va a estar explicando durante un largo tiempo de qué manera viven los ciudadanos de ese reino, porque lo que Cristo ha venido a hacer no es simplemente traer un discurso o una enseñanza o un mensaje que leer y con el que entretenerse. Él ha venido a salvar, a transformar, a cambiar a aquellos a los que ha rescatado. Y eso va a provocar cambios visibles, cuantificables en la vida de sus redimidos. Y la calidad de ciudadano o no ciudadano va a ser probada. Y va a ser probada no simplemente teniendo conversaciones de carácter místico o esotérico como algunas religiones proponen. No es que vamos a levitar del suelo o dormir encima de una cama compuesta solamente con clavos bien afilados. No, el evangelio que Jesús ha traído es un evangelio transformador. Su palabra es palabra que da vida. Y por tanto, lo que sucede a aquellos que han sido impactados por esas palabras de vida es visible, es probable, se puede medir, se puede saber, se puede observar. La Biblia habla de ello como un fruto, que es obvio, que es evidente. ¿Y cómo va a ser visible, cuantificable, medible, observable? Bueno, la calidad de si uno es ciudadano o no, el hecho de saber si uno pertenece o no a ese reino, muchas veces va a venir probada por las relaciones que tenemos los unos con los otros. Y de hecho es lo que está Jesús destacando a lo largo de estos versículos. Y después de hablar de relaciones con personas que no son de nuestro agrado, después de hablar de relaciones con personas que están mucho más cerca, como la esposa o el esposo,
Ahora va a hablar del nivel de relación más elemental que existe, y es el de la comunicación. No existe un nivel más básico de relación que el que se produce a través del intercambio de palabras. Podemos hacerlo con personas muy queridas y muy cercanas, pero también con completos desconocidos. Las palabras nos van a permitir establecer relaciones y Jesús va a hablar de las palabras, porque es a partir de ahí que se construirán estas relaciones. Y en estos versículos que hemos leído, Jesús va a hablar de cómo de verdaderas son nuestras palabras. El versículo 33, ya lo hemos leído, apela a lo que se decía antiguamente: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Jesús se refiere aquí a varias referencias en el Antiguo Testamento, a no participar de esta tendencia de afirmar lo que es mentira para obtener ventaja. O de afirmar algo que es cierto, pero luego no comprometerse a ello para también obtener ventaja. Me vais a permitir que os lea algunos de los versículos sobre los que Jesús va a construir este versículo que acabamos de leer. El primero de ellos está en el capítulo 19 de Levítico. Él dice: oísteis que se ha dicho, y lo que se había dicho, entre otras cosas, es lo siguiente. Levítico 19, versículo 12, dice ahí: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Aquí se refiere a jurar por el nombre de Dios y luego no cumplir con aquello que se había uno comprometido a hacer. Pero también en este texto que Jesús menciona va a citar al Salmo 24. Salmo 24, versículo 4, dice ahí: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Aquí directamente se está refiriendo a alguien que ha mentido, que ha prometido una cosa, que ha jurado una cosa que no es cierta. Y finalmente Jesús, en esa explicación de lo que se venía diciendo anteriormente, se va a referir a Éxodo 20, 16, un texto de los 10 mandamientos, y dice ahí: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Dicho de otra manera, no afirmarás cosas que no son verdad para acusar a alguien y sacar ventaja de ello. Pero Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 33, no solamente va a hablar de la tradición con respecto a los juramentos, también va a hablar de la costumbre con respecto a algo que se conocía como votos. Para nosotros votar hoy tiene una connotación distinta, ¿verdad? Supuestamente tiene que ver con depositar una tarjetita dentro de una urna en la que estamos trasladando nuestra intención de escoger a un candidato sobre otros candidatos. Pero un voto en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con eso, sino que significaba el hacer un compromiso que iba a implicar una acción por parte de aquel que se comprometía. Y eso estaba muy regulado por la ley porque involucraba a diferentes sectores y además era una práctica común entre los judíos. Me vais a permitir también que os lea de dónde saca Jesús esa información a la que se refiere en el versículo 33. Por ejemplo, Números capítulo 30, versículo 2, dice lo siguiente acerca de los votos entre los israelitas. Dice: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio capítulo 23 también va a hablar de esta misma cuestión. Deuteronomio 23, versículos del 21 al 23, dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes en hacer un voto, no sería pecado en ti.
lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Un texto más, Salmo capítulo 50, versículo 14, dice ahí: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. No estaban obligados a llevar a cabo, a oficializar, a ofrecer ningún voto, pero una vez que se comprometían a hacerlo, debían cumplirlo. ¿Qué tienen en común tanto los juramentos como los votos a los que se va a referir Jesús aquí? Bueno, ambas realidades apuntan a un mismo fin. ¿Cuál es el fin? Cumplir con la palabra dada. Y Jesús no está diciendo que esto es incorrecto. Habéis oído de los antiguos que debéis cumplir con la palabra dada, pero yo os voy a decir otra cosa. No, Jesús no está diciendo que esto es incorrecto, pero les va a hacer saber que los ciudadanos del reino de Dios no se conforman solamente con no mentir, sino que van a decir la verdad. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Van a decir la verdad sin condiciones, van a decir la verdad sin prerequisitos ni estipulaciones. Van a decir la verdad sin intereses ocultos. Y esto es algo que Jesús quiere ampliar. Y esto es algo que Jesús entiende, no puede dejar simplemente a la costumbre. Es por eso que en su exposición y en su llamado y exhortación a hablar siempre la verdad, lo primero que nos va a mostrar aquí es la costumbre, versículo 33. Pero eso nos lleva de seguido al siguiente elemento que encontramos en los versículos 34 al 36, la corrección. Esto es importante porque aquí Jesús les va a mostrar dónde están fallando. La corrección, versículos 34 al 36. Vamos a leer de nuevo desde el 34. Dice ahí: yo os digo, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Piénsalo por un momento. Si existen los juramentos, es porque los hombres mienten. Y por eso juran, para tratar de demostrar a su interlocutor que esta vez sí, y aunque sirva de excepción, van a decir la verdad. Y están dispuestos a jurar en el tiempo en el que vivimos por lo más sagrado, por sus propias madres. Por supuesto, también algunos lo hacen por Dios y por tantas y tantas cosas. ¿Es jurar en sí algo pecaminoso? Cuando nos acercamos a la Escritura, particularmente al Antiguo Testamento, nos encontramos con Dios mismo ofreciendo un lenguaje con juramentos. Esto era tan popular para los judíos que para confirmar alguno de sus compromisos, Dios va a emplear ese mismo lenguaje. Aún en el Nuevo Testamento nos encontramos con algo similar. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 17, dice ahí, Hebreos 6, 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero no solo Dios, también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hará en alguna ocasión también algún juramento. Pero eso no significa que lo que se juraba en el caso de Dios o en el caso de Pablo tenía más valor de lo que no iba precedido de un juramento. Cuando
por supuesto Dios, pero también Pablo utiliza ese sistema de juramento, lo hace para enfatizar la importancia de lo que se está diciendo. Y para ello van a apelar a fórmulas tradicionales que los que escuchaban podían entender. Pero, una vez más, esas fórmulas para los judíos habían terminado por convertirse en acuerdos no vinculantes. Estaban manipulando las normas, estaban tergiversando lo que habían acordado para romperlos en el momento en el que no les resultase favorable. Y Jesús les va a enseñar que esta falta de credibilidad no es digna de un súbdito del rey. En las últimas semanas hemos tenido que cambiar varias veces de escenario y algunas personas que ven los vídeos a posteriori dicen, ¿pero dónde está el local? Porque cada vídeo parece algún sitio distinto. Bueno, nos hubiera gustado permanecer en un mismo espacio desde el primer día, pero precisamente se produjo algo de lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Se acordaron unas formas, se firmaron unos acuerdos y esos acuerdos un día se rompieron. Y para romperlos hubo que apelar a diferentes letras pequeñitas, escondidas, que no aparecían aparentemente sobre el compromiso inicial. El fallar a nuestras palabras tiene siempre consecuencias, a veces mayores, a veces menores. Pero de la misma forma que el local que ocupábamos un tiempo atrás hizo uso de esas triquiñuelas para romper el acuerdo, los judíos constantemente estaban haciendo uso de trampas para romper los acuerdos a los que habían llegado previamente. Y Jesús les dice, mejor no juréis de ninguna de las maneras, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad, ni por uno mismo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué quieren decir todos estos juramentos que Jesús parece mencionar aquí? Vamos un momento a Mateo capítulo 23, porque el Señor Jesucristo tendrá que repetir esta cuestión más adelante a lo largo de sus exposiciones. Los judíos habían establecido todo un sistema en el que, según por qué elementos jurasen, el juramento estaba más comprometido o menos. Podían romperlo con mayor facilidad o con menor facilidad. Y en Mateo capítulo 23, versículo 16 dice, «Ay de vosotros guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación». ¿Te das cuenta? Según por lo que uno jurase, entonces tenía que cumplir con el juramento o no. Jesús les dice, insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Tristemente, se estaban incluso aprovechando de las normas para robar directamente a los que allí estaban, para manipularles, para engañarles, para mentirles, hasta dando incluso más valor a lo material que al símbolo espiritual que allí se representaba. Según el elemento que mencionaran, estaban más o menos obligados a cumplir con aquello a lo que se habían comprometido. Y Jesús les dice, esto no tiene ningún sentido. No juréis de ninguna manera, ni por lo que está más lejos, ni por lo que está más cerca, ni por lo más elevado, ni por lo aparentemente más cercano. Y esto es mucho más que un pequeño detalle. Volvamos a nuestro texto de Mateo 5, porque ahí Jesús les dice, no penséis que usar este tipo de estrategias os va a liberar de vuestros compromisos. Y no penséis mucho menos que existen categorías de la realidad más o menos importantes, más o menos vinculantes. Jesús, de alguna manera, va a jerarquizar el nivel de los juramentos. Va a colocar lo más sagrado al principio
y lo más banal, superficial al final. Primero habla de que juran por el cielo, luego por la tierra, luego por la ciudad de Jerusalén y finalmente por sus propias cabezas. Pero les va a responder y les va a decir: todo pertenece a Dios. No penséis que el cielo es más importante que la tierra o que la ciudad de Jerusalén tiene más valor que vuestras propias cabezas. Todo es de Dios, el cielo es suyo, la tierra es suya, Jerusalén es suya y aún los cabellos de vuestra cabeza le pertenecen a Él. Es interesante que cuando habla de la tierra como el estrado de sus pies, la palabra literalmente significa banqueta. Jesús, en un sentido, les está diciendo: hasta la tierra es espacio de Dios, ahí es donde Él coloca sus pies, donde Él reposa sus pies. Y el último golpe definitivo está en lo que dice acerca de la cabeza. No está en vuestra mano ni tan siquiera el modificar la tendencia natural de un solo pelo. Yo puedo dar fe de ello. Algunos hacen viajes tratando de recuperar el cabello perdido, pero tarde o temprano se volverá a caer. Y en realidad, el dibujo, la imagen, la ilustración del pelo no está haciendo tanto énfasis en el cuero capilar, sino en su cabeza como aquello que simboliza su propia vida. Si pierden la cabeza, pierden la vida, les está diciendo Jesús. Y vosotros no tenéis la capacidad de asegurar que vuestra cabeza seguirá en el lugar que ahora ocupa. Del mismo modo que no podéis modificar el color del pelo por vosotros mismos, no podéis asegurar que vuestra vida será objeto de juramento y saldréis airosos. Nos damos cuenta de cuál es la corrección aquí. Había un problema con la tradición, con la costumbre, y Jesús tiene que corregir esto, porque están utilizando estrategias, técnicas, manipulaciones para utilizar su palabra como una herramienta de la que sacar provecho, no para hablar lo que es verdad. De manera que eso nos lleva al versículo 37, al que podemos llamar directamente el contraste. Versículo 37, vamos a leerlo de nuevo. Dice ahí: antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Dice antes bien, en algunas otras versiones directamente lo traducen como pero. Esto nos habla de un contraste, de un choque, de una colisión con lo que viene detrás. Jesús quiere poner tierra de por medio con la práctica habitual de esos judíos y para ello va a establecer una clara diferencia con lo que ellos hacen. Por un lado está el jurar por distintas razones con el fin de romper el juramento cuando a uno le apetezca o le interese. Y por otro lado está el no jurar por nada del mundo. ¿Y cuál es la alternativa al no jurar? ¿Cómo vamos a poder entonces mostrar o demostrar que lo que decimos es cierto? Jesús responde y dice: que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¡Qué simple!, ¿verdad? Y a la vez qué raro. ¡Qué poco habitual! No sé cuántos aficionados tenemos en esta sala a la papiroflexia, pero se dice que no se puede doblar una hoja de papel más de 7 veces. Por favor, que nadie intente ahora hacer lo propio con esa hoja que se les ha entregado para tomar notas de la predicación. Al menos esperad a llegar a casa. Pero podéis probar más tarde con cualquier hoja y veréis que no se puede doblar más de un número de veces. Sin embargo, algunos doblan sus palabras 7, 8, 9 y hasta 50 veces. Tanto que ya no sabemos lo que es real
y lo que es inventado. Pero Jesús les dice, nuestro hablar no ha de tener doblez, de ningún tipo. Lo que se ve, lo que se escucha, ha de ser lo que realmente es. Existen en el mundo pocas cosas tan valiosas como tener palabra, como resultar confiable, como ser de fiar. Y el versículo 37 termina diciendo, lo que es más de esto procede del mal. Literalmente esto significa, más allá de esto, es malvado, es degenerado. Hay personas que disfrutan mucho de salir a caminar y no les importa que haga sol o que no haga sol. Sin embargo, hay otros que se pasan el día encerrados en su habitación. Así que cuando sale un poquito de sol, directamente les afecta y se queman toda la cara y necesitan usar cremas y... Creo que nos hemos insensibilizado con esto de decir la verdad. Hasta tal punto que dice aquí, no decir la verdad es malvado, es degenerado. La epístola de Santiago, a pesar de ser breve, es muy práctica y se va a enfocar en hacer lo correcto a la luz de lo que somos en Cristo. Y en su capítulo 5, versículo 12, se recoge esta misma enseñanza. Dice ahí, sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, dice Santiago, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Y este final es muy significativo, porque si realmente mentir o faltar a la verdad es algo degenerado, es algo malvado, entonces inevitablemente ha de producirse un juicio. Hace unos años fallecía un hombre llamado William Hughes a los 65 años de edad. Y probablemente su nombre no te dice mucho en esta mañana. Pero este Hughes formaba parte del llamado libro Guinness de los récords. Y estaba ahí por ser la persona en el mundo que más películas había visto a lo largo de su vida. La primera de ellas la había visto con tan solo 8 años, aunque bueno, en nuestra época 8 años ya es mucho para empezar a ver una película. Su primera película la había visto con 8 años y desde entonces sumó un total de más de 28.000. Eso supone una media de película y media al día durante 55 años consecutivos. Yo no sé si tenía otra dedicación este señor, pero logró aparecer en ese libro. ¿Es posible que no hayas visto tantas películas a lo largo de tu vida? Espero que no hayas visto tantas películas a lo largo de tu vida. Pero estoy seguro de que has visto alguna película a lo largo de tu vida. Y hayan sido muchas o pocas, hay frases emblemáticas que se nos quedan grabadas. Una de las más características es la que tiene lugar en esa típica escena de un tribunal donde el testigo aparece y antes de comenzar a responder a las preguntas de los abogados se le pone una Biblia delante y para confirmar la declaración va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esos deberíamos ser nosotros. Los que decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y para eso no necesitamos apelar a un contrato, ni a un tribunal, ni a una Biblia sobre la que poner nuestra mano para jurar antes de hablar. El ciudadano del cielo es confiable, es íntegro, es honesto, es fiable. Dice la verdad y no necesita jurar para que su palabra tenga valor. A lo mejor tú dices, bueno, yo nunca juro.
Puede ser, pero hay otras fórmulas paralelas. Por ejemplo, eso de te lo digo en serio, ¿verdad? ¿Y entonces qué pasa? ¿Que hasta ahora no me lo has dicho en serio? ¿Era figurado todo lo que se había pronunciado? Bueno, está el clásico te lo prometo también, ¿no? Parece que prometer es algo muy de cristianos evangélicos, mientras que jurar pertenece a otras confesiones. Inclusive en actos oficiales, algunos juran bandera y otros prometen bandera. Algunos juran el cargo y otros prometen el cargo. Jesús dirá de sí mismo que Él es la verdad y los suyos han de seguir ese mismo patrón. Pocas veces nos parecemos más a Cristo que cuando decimos la verdad. Y esto es algo hermoso y a la vez impactante. En cambio, la Biblia nos presenta al diablo, a Satanás, como el padre de mentira. Y no nos parecemos más al diablo que cuando mentimos o simplemente manipulamos la verdad. De hecho, a lo largo de la Escritura nos encontramos con Satanás mintiendo, sí, pero sobre todas las cosas, manipulando la verdad. Sin embargo, para el cristiano la verdad lo es todo. Dice la Escritura que en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice la Escritura que hemos sido llamados a meditar en la verdad, Filipenses capítulo 4, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, Juan capítulo 4, a practicar la verdad, Tercera de Juan, versículo 4, y a proclamar la verdad. Y hay tantos textos que nos hablan acerca de esto. Hace unos años, John MacArthur escribió un libro titulado La verdad en guerra, y de él se recoge la siguiente cita. En una época en que solo la idea de la verdad está siendo atacada con desdén, aún en la iglesia, en donde las personas deberían reverenciar la verdad, el consejo sabio de Salomón nunca fue tan oportuno. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23. Qué gráfico es Salomón. Compra la verdad y de ninguna manera te deshagas de ella. Hace unos años empezaron a surgir periódicos no tanto con el interés de informar, sino de entretener. La prensa tradicional lleva mucho tiempo pasando por una crisis profunda de valores y también de negocios. Y estos periódicos, sin embargo, son verdaderamente seguidos. Uno de ellos publicaba así una de sus noticias. Los ofendidos por los ofendidos superan por primera vez a los ofendidos. Y añadía como subtítulo, en menos de un año, los ofendidos por los ofendidos superarán a los ofendidos por los ofendidos. Esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Es una broma, es evidente. Pero cada vez hay más personas ofendidas. Cada vez hay más personas reacias a escuchar cualquier cosa que no se ajuste a sus preferencias o a sus valores. En un momento determinado uno puede salir muy mal parado por lo que dice, pero también por lo que calla, por lo que cuestiona, pero también por lo que afirma acerca de algo o de alguien. Nunca en la historia ha sido tan revolucionario, tan poderoso como lo es hoy el decir la verdad. Sin embargo, para los discípulos de Cristo, decir la verdad siempre es pertinente, siempre es adecuado, siempre es apropiado, siempre es necesario. No existe otra posibilidad que decir la verdad y solamente la verdad. Seamos respetuosos
pero seamos valientes. Seamos flexibles, pero seamos fidedignos. Seamos compasivos y discretos, pero hablemos lo que es verdad y hagámoslo en amor. Ese es el llamado para los ciudadanos del cielo, para los discípulos del Rey. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro instructor, nuestro guía, aquel que corrige lo que está mal en nuestra manera de pensar, pero nos ofrece una alternativa digna, sana, sabia, santificadora. En esta mañana te damos las gracias porque no solo es nuestro Maestro, sino que es nuestro Salvador. Aquel que nos ha confrontado con la realidad de nuestro pecado, pero también aquel que nos ha ofrecido un camino nuevo, un camino perfecto, un camino seguro. Te damos las gracias porque en Cristo no solamente vemos aquello que no nos sirve de nosotros mismos, sino que encontramos aquello que nos transforma completamente. Te damos las gracias por su vida y por su muerte. Te damos las gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros queremos ser tan genuinos como Él lo fue, tan honestos como Él lo fue, tan íntegros como Él lo fue. Porque tú eres luz y en medio de la luz no cabe tiniebla alguna. Oramos, oh Dios, que esa obra santificadora que el Espíritu Santo está llevando en cada uno de tus hijos sea también una realidad en nosotros. Queremos dar fruto y en ese fruto que la verdad sea evidente. No permitas que nuestros intereses oscuros, ocultos, sean un impedimento para hablar la verdad. Borra de nosotros todo deseo que no sea santo ni agradable a tus ojos. Y ayúdanos a hablar lo que es justo, lo que es digno, lo que es verdadero. Te pedimos, oh Dios, que nuestra vida sea un testimonio transparente de tu gracia. Te damos las gracias porque esto es posible por lo que tú haces y por lo que tú nos has dado, una salvación preciosa y poderosa. Y pedimos, Señor, que en esa verdad que hablemos, el Evangelio ocupe un lugar central y que muchos otros puedan verse seducidos y transformados por un mensaje que no solamente nos dice la verdad, sino que nos regala al verdadero. Oramos estas cosas, descansamos en ti y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.